Vamos a continuar con el tema de vectores en R3. En la sesión pasada estuvimos trabajando lo que era el concepto de vector en R3. Vimos cómo se grafica un vector en R3, cómo se va trazando la componente en X, la componente en Y y la componente en Z para generar el vector. También vimos algunas operaciones con vectores en R3. Vimos que es muy similar el proceso con relación a R2. Trabajamos también con la magnitud de un vector en R3 y con la dirección. Y en este sentido veíamos que había diferencia con relación a R2, porque en R3 tenemos tanto ángulo con respecto de X, ángulo con respecto de Y y ángulo con respecto de Z. Tenemos tres ángulos llamados ángulos directores. Y esos ángulos directores los obtuvimos a través de los cosenos directores. Después de eso trabajamos lo que fue el ángulo entre vectores, que se calcula igual que en R2, y la proyección de un vector sobre otro vector, que igual que en R2, la fórmula es exactamente la misma. Bien, de tal manera que las operaciones con vectores de suma, resta y multiplicación por un escalar en realidad es lo mismo en R2 que en R3, exactamente lo mismo. Veamos un ejemplo de las operaciones con vectores en R3, tal como las trabajábamos en R2. Por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos el vector U de coordenadas 2, 5 y 3 y un vector V de coordenadas 4, 6 y 7. Ahí tenemos dos vectores, U y V. Si nosotros graficamos estos dos vectores, pues necesitamos el eje X, el eje Y y el eje Z. De igual manera podemos calcular la suma de vectores y la resta de vectores. Por ejemplo, la suma de vectores pues nos daría en este caso componente X con componente X, componente Y con componente Y, componente Z con componente Z y nos da el vector suma. El vector diferencia sería componente X menos componente X nos daría menos 2. Componente Y con componente Y en resta pues nos daría menos 1. Y componente en Z, que es 3, menos componente en Z del vector V, pues nos daría menos 4. Ahí tendríamos la suma, aquí tendríamos la resta. Gráficamente, ¿cómo quedarían estos vectores? Pues le haríamos igual que hicimos en R2. Trazamos nuestros ejes, voy a trazar aquí un eje X. Acuérdense que primero trazamos el eje Y, que va en horizontal, el eje Y. Lo voy a poner en un color verde, color más tenue. Ese es el eje Y. Y un poco más, con un grosor de 1. Trazo el eje de las X, de igual manera. El eje X, recuerden que va en un ángulo de 45 grados. Ahí tendríamos el eje de las X, también lo voy a poner con el mismo color y mismo grosor. Bien. Y el eje Z, que sería el eje vertical, entonces aquí tendríamos el eje Z. Igual, mismo color. Muy bien, aquí tenemos ya los ejes.
tracemos los vectores. Acuérdense que para trazar los vectores tenemos que utilizar las componentes. Esto va a ser para X. Déjenme cambiarle aquí el color. Este va a ser X. Esto es Y esto es Z. Entonces tendríamos primer vector, coordenada 2 en X, 1, 2. Y coordenada 5 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en Y. Entonces trazamos rectas que sean paralelas. ¿Se acuerdan que hay que trazar rectas paralelas? Vamos a trazar una recta paralela y la trazamos de X paralela a Y. Ahí está una paralela a Y. Y vamos a ver si tenemos rectas segmentadas. Aquí tenemos rectas segmentadas. Verifiquemos que sea paralela. Acuérdense que es importante ver que tengan la misma inclinación. Entonces ahí tenemos una recta paralela. De igual manera trazo una paralela, pero esa paralela sería con referencia a las coordenadas en X, es decir, perdón, a Y, una paralela a Y. Entonces verifiquemos que esta sea paralela. Listo, entonces simplemente la desplazo paralela a Y. Bien, donde se corten, ahí voy a trazar una paralela a Z. Creo que se me movió, nada más verificamos si es paralela. Donde se crucen, la que tracé en X con la que tracé en Y, acuérdense, esta es coordenada 2 y este 5, aquí trazamos una vertical. Entonces insertamos una línea vertical, ahora paralela al eje de las zetas, una paralela a Z. Y sobre esa paralela Z, lo que haríamos es dibujar las 3 unidades que nos faltan. Entonces tendríamos 1, 2, 3 unidades. Por ahí tendríamos nosotros ya, déjenme quitar lo de dibujar, aquí tendríamos ya la recta vertical con las 3 unidades que llegaría hasta ahí. Y a partir de eso generamos el vector. Aquí están las 3 unidades. Vean que hicimos el trazo con las 3 unidades. Esta es una, esta es otra y hasta aquí llega. Aquí tendríamos el vector. El vector lo voy a trazar con una recta que sale del origen hacia el vector, hacia ese punto. Ese es el vector. Muy bien. Vamos a ponerlo bueno, en color azul y un poquito más grueso. Ahí tenemos el vector. Ese es el vector U. El vector V tiene coordenadas 4 en X, entonces 2, 3, 4 en X, 6 en Y, 5, 6 en Y y 7 en Z. Entonces primero trazamos una paralela al eje que sale de X, paralela a Y, entonces una en X que sale en 4, paralela a Y, la voy a extender un poco más, y luego una paralela en Y, pero ahora que sale en 6, a partir del 6. Y donde se crucen, ahí donde se crucen, déjenme hacer esta un poquito más chiquita, donde se crucen levantamos una paralela a Z. Entonces al levantar la paralela a Z, déjenme hacer esta un poquito más pequeña para que no se vea el empalme. Muy bien, ahí se ve bien.
Trazamos una paralela Z, copiamos y pegamos en otro lado y la traemos. Muy paralela a Z. En el punto, vean, casi coinciden, casi están alineadas porque hay una diferencia muy pequeña una de otra, pero sobre esta tengo que medir 7 unidades, entonces probablemente la línea quede un poco más arriba. Vamos a medir 7 unidades. Entonces 7 unidades, estaremos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Por ahí tendríamos el vector. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta trazada hasta el 7, que sería hasta ahí, pues trazamos el vector. Entonces, tracemos el vector que sale del origen hacia ese punto. Y lo voy a dibujar ahora con un color diferente. Vamos a ponerle un color gris. Ahí tenemos el color gris y un poco más grueso. Muy bien. Ahí tenemos los dos vectores. El vector U, que es el de color azul, y el vector V, que es el de color gris. Voy a ponerle el texto para identificar los vectores. Este es el vector V y este es el vector U. Ahí tenemos los dos vectores. Las líneas de referencia pues simplemente nos permiten ubicar los vectores. ¿Qué va a pasar con la suma de vectores? La suma de vectores nos dio estas componentes. Si recuerdan, la suma de vectores lo que hace es que si nosotros el vector U lo desplazamos sobre el vector B, vean cómo lo voy desplazando sobre el vector B, hasta llevarlo al punto terminal de B. Y luego el vector B lo traslado siguiendo la trayectoria de U, hasta su punto terminal. Ahí termina U. Y observamos que coinciden los vectores, formando una figura que se llama paralelogramo. La suma es un vector que va a salir del origen hacia ese punto, del origen hacia ese punto de intersección. Esa es la suma. La voy a poner de color rojo. Esa es la suma de vectores, igual que vimos en R2. Pues ahí tenemos la suma de vectores, es decir, este vector que está aquí, déjenme ponerlo con color rojo, este vector se refiere a la suma, U más B. Si lo dibujáramos, tendríamos que poner las componentes que son 6 en X, 4, 5, 6, 11 en Y, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí es 11 en Y, 6 en X, y trazaríamos paralelas, igual que con los otros vectores. Voy a tomar esta, control C, perdón, ahí está, y la traslado en 6. Pero la voy a hacer un poco más amplia porque pues tiene que llegar hasta el 11, ¿verdad? Luego voy a tomar esta y de igual manera en 11, y donde toque
al eje. Muy bien. Y de ahí tendríamos que levantar una paralela Z que debiera coincidir aquí. Déjenme ver si está paralela, pues no se me haya movido. Creo que sí se movió un poco. Bueno, ahí hay que solamente un poco de cuidado en el trazo de las rectas, ¿no? Nada más hay que tener esa precaución de que las rectas pues realmente sean paralelas cuando estamos manejando pues cosas que no tenemos una regla para medirlas, ¿no? Muy bien. Entonces sobre esa vamos a trazar una perpendicular pero una aquí, y bueno, debiera coincidir aquí no me coincidió seguramente por la escala que le estoy dando, porque esta coordenada debiera coincidir exactamente aquí y entonces esta al bajarla pues debiera andar más o menos acá. Creo que esta fue la que me quedó más corta, esta recta debiera estar aquí más o menos, ahí debería de ser el 11, ¿sí? Bien, vamos a tratar de modificar un poquito las coordenadas. Déjenme ver si puedo borrar para tener la figura. Bien, entonces vamos a borrar esta también y estas dos, hacerlas un poquito más amplias. Entonces aquí debiera ser el 11, por aquí estaría el 10, el 9, por aquí el 8, más bien por aquí el 8 y aquí el 7. Muy bien. Entonces ahí tendríamos las figuras ya coincidentes, ¿no? Ese sería el vector suma. ¿Qué pasa con el vector resta? Pues el vector resta nos está dando coordenadas negativas, tanto en X como en Y como en Z, menos 2, menos 1 y menos 4. Entonces tendríamos que hacer trazos en sentido contrario de la Y, sentido contrario de la X y sentido contrario de la Z. Entonces habría que hacer trazos contrarios para poder dibujar esos vectores. Entonces tendríamos aquí que saldría el eje negativo de las X y tendría que ser paralelo. Déjenme nada más trazarlo en formato paralelo para que nos pueda salir más o menos la gráfica, ¿no? Bien, ahí está en formato paralelo y pues bueno, perdón, creo que me equivoqué. Ahí, y tendría que trasladarlo aquí. Y bueno, a ver, lo voy a poner en un formato de segmentos y también con color verde. Muy bien, un poco, creo que lo pusimos en grosor de 1. Muy bien, ahí estaría el eje, digamos, negativo de las X. Luego trazamos el eje negativo de las Y, que también tendría que salir del origen y tendría que ser de este lado. Aquí también hay que tratar de que esté paralelo, creo que ahí está paralelo, y ubicarlo. Y luego el eje negativo de las zetas. El eje negativo de las zetas que también tendría que anclarse en el origen y estar en la parte inferior. Muy bien, creo que este está chueco. Vamos a ver si lo podemos alinear nada más. Bueno, pues este no lo pude alinear tanto, pero tendría que quedar en forma horizontal, ¿no?
pero en forma vertical. Muy bien, ahí tenemos Z. Z negativo, X negativo y Y negativo. Entonces, dibujamos. Tendríamos menos 2 unidades. 1, 2, aquí es menos 2. Menos 1 en Y. Menos 1 en Y. Y trazamos paralelas, igual. Sobre las X, trazamos una paralela Y. Sobre las X una paralela Y. Fíjense que ahora lo estoy poniendo en el otro sentido, ¿sí? Sobre las Y una paralela X. Aquí está. Y la alineamos. Listo. Donde se cruzan, que sería en este punto, ahí levantamos una paralela a Z. Una paralela a Z. Entonces tomamos una paralela, aunque sea está muy grande, la vamos a recortar al final de cuentas. Paralela a Z, aquí está. Y pues bueno, habría que hacerla mucho más pequeña porque el trazo solo es de 4. Bien. 4 unidades. Ah, pero es negativa. Quiere decir que va hacia abajo. Va hacia abajo. Y es negativa, ¿verdad? Entonces, sobre esa recta trazaríamos 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Casi quedaría pegado al eje X, muy pegado al eje X. Y ahí tendríamos el vector. El vector tendría que salir del origen. Del origen hacia ese punto. Este sería el vector, más o menos, ¿sí? ¿Cómo sabemos ese vector? Pues ese vector tendría que estar alineado. Bueno, aquí me quedó pésimamente mal, ¿no? Porque tendría que estar alineado con el vector U, es decir, tendría que estar aquí, alineado aquí. Ahí tendría que estar el vector, de B hacia U, de B hacia U. Ahí tendría que estar el vector. Lo voy a poner en color anaranjado, ¿sí? Un poco más grueso. Ahí debiera estar el vector diferencia. Entonces, si hago una copia de él y lo pego en otro lado, pues ese vector tendría que salir del origen y quedaría por acá, ¿no? En este lado. Entonces, fue menos 2 en X, menos 4 a menos 1 en Y y menos 4. Aquí la recta la tracé muy mal, la recta es acá. Aquí, ¿verdad? Y bueno, la escala ahí me falló bastante. Es 4 unidades solamente. Entonces tendría que estar el vector aquí. De todos modos me salió mal aquí la escala, ¿no? Porque el 4 pues no estaría tan lejano. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Para mí más o menos estaría el vector por aquí, en que el paralelo pues me coincide de este lado. Entonces ahí mis escalas no están muy bien que digamos, ¿no? Pero pues tiene que ser paralelo a este, de B hacia U. En ese sentido nos debe de salir los vectores, ¿no? Es importante pues tener una regla para poder hacer el dibujo y que nos salga muy preciso, ¿no? Lo que sería el vector. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo de lo que sería la suma y lo que sería la resta de vectores. Aquí un poquito chueca las líneas, sobre todo esta última que no coincidió del todo. El vector debiera quedar por aquí muy cercano, aunque a mí el punto pues me lo está dando casi sobre el eje de las X, ¿no?
Entonces seguramente ahí tengo diferencias con relación a los ejes, ¿no? A la escala que estoy manejando de separación. Muy bien, así como me había quedado acá en el eje de las Y's. Bueno, ese es el significado de la suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues lo que sigue es ver una nueva operación que aplica solo a los vectores en R3, ¿sí? Y que resulta ser una operación muy importante que luego se utiliza en otras áreas de conocimiento, y la operación se llama producto vectorial. Producto vectorial, también denominado producto cruz. Se llama producto cruz porque se representa mediante una cruz. Se llama producto vectorial porque el resultado es un vector. ¿Se acuerdan que anteriormente que analizábamos el producto punto, el resultado era un escalar? Aquí no, aquí el resultado es un vector y se representa mediante una cruz, es decir, la forma en que representamos el producto punto sería así: U cruz B. Así se representa, U cruz B. Esa es la forma de representar esta operación que vamos a ver, U cruz B. ¿Qué es esta operación de producto cruz? Bueno, pues es una operación exclusiva de los vectores en R3, exclusiva de R3, ¿sí? No se aplica a ningún otro espacio más que a R3. Y esta operación se realiza de la siguiente manera. Vamos a suponer que tuviéramos dos vectores, sean U el vector con componentes X, Y, Z, y el vector V con componentes A, B y C. Entonces, cuando tú realices el producto cruz, lo vas a resolver utilizando un determinante. En ese determinante, el primer renglón sería el vector I, el vector canónico I. La segunda componente sería el vector canónico J. Y la tercera componente, el vector canónico K. Después pondrías las componentes de X, del vector U, que es X, Y, Z, y las componentes de V, A, B y C. Y resuelves este determinante. Lo resuelves a través de la fórmula de cofactores, usando como pivote el primer renglón, el vector canónico. Si recuerdas un poquito el tema de vectores en álgebra lineal, pues eliminas el primer renglón y la primera columna. Primer renglón, primera columna. Y lo que te va a quedar es el determinante. Si eliminas el primer renglón y la primera columna, te queda el determinante de Y, Z, B y C. Y esa va a ser la componente en I. Menos, acuérdense que los signos siempre van alternados, más, menos. El determinante, ahora eliminas el renglón 1, columna 2. Renglón 1, columna 2. ¿Qué te queda si eliminas el renglón 1 y la columna 2? Pues te queda X
Z, A y C. Y calculas ese determinante para la componente J. Bien, más. Acuérdense que los signos van alternados. Más, menos, más. Determinante. Ahora eliminas renglón 1, columna 3, y lo que te queda es X, Y, A y B. Y esas van a ser las componentes de K. Bien, si resuelves esto, entonces U cruz B va a ser igual, si recordamos cómo se resuelve un determinante de 2 por 2, es primera componente por última componente. Es decir, se resuelven, voy a ponerlo con otro color anaranjado, se multiplican estas dos, que sería en este caso Y por C, menos, ahora se multiplican estas dos, que sería B por Z. Pero déjenme corregir esto. B por Z. Y todo esto sería la componente en I. Menos. Hacemos lo mismo acá. Multiplicamos estas dos, que sería X por C, menos, multiplicamos estas dos, que sería en este caso A por Z. A por Z. Esa es la componente en J. Más. Ahora resolvemos la última parte. X por B y A por Y. Menos A por Y. Y esa es la componente en K. Muy bien. Vamos a hacer el trazo correcto. Componente en K. Muy bien. Ese, si nosotros hacemos esta operación, tendríamos el producto cruz. U cruz B. Y el resultado es un número. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo con números. Vamos a suponer el vector U de coordenadas 2, 7 y 1. Y el vector V de coordenadas 4, 3 y 5, por ejemplo. ¿Cuál sería para este vector? Déjenme borrarlo, este que me quedó mal. Ay, otra vez. Listo. ¿Cómo que resolveríamos el producto cruz de estos dos vectores? Bueno, pues si nos vamos a la fórmula que tenemos aquí arriba, la fórmula nos dice que hagamos este determinante. Entonces tendríamos U cruz B es igual al determinante de I, J, K, y ponemos las componentes de U. 2, 7, 1. Las componentes de V, 4, 3 y 5. Y resolvemos. La componente en I, pues sería eliminar renglón 1, columna 1, y nada más nos quedaría esto de aquí. Bueno, lo voy a poner para hacerlo de manera completa.
voy a poner el determinante. Entonces eliminamos renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 1, nos queda 7, 1, 3 y 5. Componente en I, menos. Ahora elimino renglón 1, columna 2 y me queda 2, 1, 4 y 5. Componente en J, más. Ahora elimino renglón 1, columna 3 y me queda 2, 7, 4 y 3. Todos ellos componente en K. Bien, hacemos operaciones. ¿Cuánto va a ser U cruz B? Pues el resultado sería 7 por 5, 35, menos 3 por 1, que es 3, componente en I, menos. Ahora hago la otra operación, 2 por 5, que es 10, menos 4 por 1, que sería 4. Y esa es la componente en J, más. Hacemos la otra operación, 2 por 3, que sería 6, menos 4 por 7, que sería 28. Y esa es la componente en K. Componente en K. 28 dijimos. Ay, otra vez quedó mal este. Vamos a corregirlo. Componente en K. Muy bien. Seguimos con las operaciones. U cruz B va a ser igual 35 menos 3, pues sería 32, componente en I, 32 componente en I, menos 10 menos 4, que sería 6, componente en J, y aquí la operación nos queda negativa, menos 22, entonces sería menos 22, componente en K. (22K). Muy bien. Y ese es el vector. Observen ustedes que queda un vector en R3, a diferencia del producto punto que era un escalar. Esa es la forma de calcular el producto cruz de dos vectores. No es más que un determinante, el cual se resuelve a través de este determinante donde su primer renglón son los vectores canónicos y JK, se coloca el vector U, el vector V y se resuelve el determinante a través de la fórmula de cofactores, usando como pivote el primer renglón. De esa manera obtienes el producto cruz. Este producto cruz tiene una importante relevancia en el aspecto geométrico, ¿sí? El aspecto geométrico pues nos va a dar información importante esta operación. Bien, veamos. ¿Qué sucede si yo grafico estos dos vectores? Bueno, pues vamos a hacer la gráfica. Ya saben que la gráfica no es muy amigable construirla,
sobre todo por las escalas cuando no tenemos una regla como tal. Entonces, bueno, vamos a intentar dibujarlos, ¿no? Entonces aquí tendríamos el eje de las X. Nuevamente pongámosla con otros colores. Eje de las X, eje de las, perdón, es Y. Voy a trazar Z, este Z, y dibujemos X. X, acuérdense que va a 45 grados. También esto es importante porque si yo no le doy la inclinación adecuada a la hora de hacer los trazos, pues no me sale muy bien que digamos. Se supone que tendríamos que tener precaución de que aquí fuesen 45 grados, ¿sí? Pero bueno, en este caso pues estamos tratando de dibujarla y ahí es donde podemos tener diferencias que nos van a estar generando problemas a la hora de dibujar, sobre todo lo que nos ocurrió acá, ¿no? A lo mejor este eje X tenía que estar un poco más más ¿cómo se llama? Más inclinado, y por eso pues nos dio diferente el resultado, ¿no? Si yo lo hago un poquito más cargado hacia esta parte, pero en esa línea creo que no va ahí. Si yo lo hago, por ejemplo, este eje un poco más cargado hacia acá, pues entonces cambian las cosas, ¿no? Cambia la posición de los vectores. O si lo hago un poco más en este sentido, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Quedan en posiciones diferentes. Entonces ahí tenemos el problema de estar dibujando de esta manera. Tendríamos que tener un transportador y trazarlo exactamente a 45 grados con relación al eje de las Y. Es decir, este negativo tendría que haber aquí un ángulo de 45 grados, ¿sí? Un ángulo de 45 grados. Muy bien, entonces son los detalles por los cuales luego no nos coinciden las gráficas en R3. Así es que cuando estén trabajando también ustedes con R3, pues de preferencia utilicen una regla, utilicen un transportador, ¿sí? Para que las rectas pues les puedan salir correctamente. Muy bien. Bueno, vamos a dibujar acá lo que estábamos haciendo, ¿no? Muy bien, entonces este es el eje de las X. Vamos a colocarlo ahí y también le cambiamos colores para tener igual que los demás. Ahí está X. Muy bien, X, Y, Z. Dibujamos los vectores que tienen coordenadas 2 en X. 2 en X, déjenme ponerlo también en color verde. 2 en X, 1, 2, 7 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7, ay, perdón, ya no está dibujando. Vamos a ponerlo nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí sería 7. Y aquí es 2. Entonces acuérdense, trazamos rectas horizontales que salgan de 2, una paralela al eje de las Y, y acuérdense que esa la pusimos segmentada, ¿verdad? Para que se viera que no es el eje. Y luego insertamos otra recta que sale de Y, tiene que ser paralela al eje de las X. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que comprobarlo. Vean, por ejemplo, aquí, pues perdón, no me sale tan paralela, entonces la tengo que alinear
un poquito, ¿no? Para que sea paralela. Bien, la ponemos en 7. Y donde quedó, que también la ponemos segmentada, levantamos una recta paralela. Entonces insertamos otra recta, ahora paralela al eje de las zetas. Muy bien. De igual manera, la ponemos segmentada. Y sobre esa recta dibujamos, en este caso son una unidad nada más, una unidad. Entonces quedaría aquí muy cercano, una unidad. Creo que me quedó bastante distante la recta. Una unidad. Muy bien. Ya no quiero poner paralelo, pero bueno, aquí estaría más o menos una unidad. Y trazamos entonces el vector. El vector iría del origen hacia ese punto. Ahí tendríamos el vector. Muy bien. Ponemos un poquito más grueso el vector. Ahí tendríamos el vector y ese es el vector U. Vector U. Trazamos el vector B, coordenadas 4, 3, 5. Entonces sería 2, 3, 4 con 5. El 5 estaría aquí. Y pues hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Paralela en X, hacemos una copia de esta y la trasladamos al 4. Y luego una paralela en 5 sobre Y, paralela a X. La extendemos un poquito más. Bien, ahí se cruza. Bueno, pues ahora trazamos simplemente una paralela a Z en el cruce de esas dos. Entonces, insertamos una paralela a Z. Y sobre esa paralela Z, que de igual manera la ponemos punteada, son 5 unidades. Entonces trazamos 5 unidades. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. 5 unidades estaría más o menos ahí. Muy bien. Entonces trazamos a partir de ahí el vector del origen a ese punto. Entonces insertamos un vector que sale del origen a ese punto. Lo voy a poner igual de otro color para resaltarlo y poder ver lo que continúa. Lo voy a poner de color anaranjado y de igual manera un poquito más grueso para distinguir los vectores. Muy bien, ahí tenemos el vector U, el vector V y pues bueno, lo voy a poner que esto es V, igual con color naranja. Muy bien. Bueno, ya nos quiso dibujar aquí. Vamos a activarlo nuevamente. Vector V. Pues bueno, ya
creo que ya no. Ok. Bien. ¿Qué significaría el vector producto cruz? Veamos. Con esos dos vectores puedo dibujar un paralelogramo. Si yo tomo el vector V y saco una copia de él, acuérdense que los vectores son segmentos de recta, ¿sí? Y lo desplazo sobre el vector U hasta su punto terminal, aquí, y hago lo mismo con el vector V, pero con el vector U. Este vector U hago exactamente lo mismo, llevo una copia de él sobre U hasta su punto terminal. Lo que voy a observar es que coinciden. Si eso ya lo habíamos visto cuando vimos lo de la suma, ahí coincide. Fíjense ustedes cómo me forman un paralelogramo. Voy a borrar esos valores de 5 y 7 para dejar un poquito más limpia la imagen, ¿sí? 5 y 7, ahí está, se veía un poco más limpia la imagen. Este vector, estos dos vectores me formaron una base, un área, un paralelogramo, así se llama la figura, paralelogramo. Ese paralelogramo formado por los dos vectores, pues tiene un área, ¿sí? Tiene un área, esos dos vectores tienen un área. ¿Cómo calcularía el área de esa figura? El área de ese paralelogramo. Voy a limpiar un poquito el área. Acuérdense que solamente fueron líneas y puntos de referencia lo que estuve poniendo aquí. Voy a quitar estos puntos y inclusive voy a quitar unas rectas también para limpiar un poquito la figura, ¿sí? En lo que nos interesa ya ahora es más que nada entender que ya dibujamos esos dos vectores y esos dos vectores me dan un paralelogramo. Y la pregunta es, bueno, ese paralelogramo, ¿qué área tiene? ¿Cómo sacar el área de ese paralelogramo? Aquí está la figura. Bueno, resulta que si tú analizas este paralelogramo, su área tiene que ser, para calcular su área tienes que calcular la altura que se genera aquí. Y esa altura no es más que el vector W. ¿Se acuerdan del vector W? El vector W salía de la proyección del vector B sobre el vector U. Si yo trazo aquí una proyección, me va a quedar el vector sobre U y de ahí sale una perpendicular a U hacia B. Esa perpendicular a U, déjenme insertarla, insertar un vector, va a salir de U y va a ir hacia B, ¿sí? Entonces, más o menos saldría de aquí e iría hacia B. Tendría que formar un ángulo de 90 grados con relación a U. Tal vez sea un poquito 90 grados, más o menos, creo que pudiera estar ahí los 90 grados, ¿sí? De U hacia B, formando un ángulo de 90 grados con relación a U. Ese vectorcito es el vector W y el vector que queda aquí en este segmento es el vector proyección, ¿sí? El vector proyección. Voy a dibujarlo para que tengan la referencia. El que sale de U hasta este punto es el vector W. Lo voy a poner con color rojo para resaltarlo un poco más, un poquito más grueso. Ese es el vector proyección.
Y este, que voy a poner de color negro, que también voy a resaltar un poco más, ese es el vector proyección, perdón, el vector W. El rojo es la proyección y el negro es W, el vector W. Bien, pero si yo analizo esta figura, esta base es U y esta altura, desde el punto de vista de un triángulo rectángulo, puedo observar lo siguiente. Si por ejemplo, lo voy a poner con este color azul, si aquí yo no se va a ver, déjenme ponerlo otro color. Si yo aquí identifico este ángulo, este pequeño ángulo, ¿sí?, que se forma aquí, ya no está dibujando, este pequeño ángulo, ese ángulo T, este ángulo que se formaría aquí es un ángulo T. Ese ángulo lo que me está diciendo es el ángulo que forman esos dos vectores, el ángulo entre vectores. Y observen que ahí hay un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa figura? Déjenme grabar el archivo para liberar un poquito de memoria de la computadora. Nada más, permítanme. Déjenme cerrarlo. Lo voy a volver a abrir y ver si ya funciona la pluma. Muy bien. Estábamos en dibujar. Y estábamos acá abajo. Muy bien, vamos a ver si ya funciona esto. Les decía, aquí tenemos un ángulo que es un ángulo T, el ángulo T. Y dijimos que este es el vector U. El de color negro es la proyección y el vector negro es W y este es la proyección. Pero ahorita no nos interesa la proyección ni W, nos interesa el ángulo T. Esto es U, este es el ángulo, y desde el punto de vista geométrico, esta altura, perdón, me equivoqué, aquí es W, no es U, es W, ¿verdad? Este es U B, porque acá tenemos U, este es U B. Desde el punto de vista geométrico, esta es la base, el vector rojo es la base, y esta es la altura, y esta es la magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, esta altura, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo en esta parte, esta es la base, que le puedes llamar B o simplemente X, ¿no? Le puedes llamar X a la base, X. Esta sería la magnitud del vector, y cómo calculas este lado con base a este ángulo, T. ¿Cómo calculas esto? Pues la altura está relacionada con el seno del ángulo. Entonces sería magnitud de B, seno del ángulo T. Magnitud de B por seno del ángulo. Eso es lo que tendríamos que hacer o calcular. Seno, déjenme escribirlo bien, seno del ángulo T. Entonces, la altura, esta altura, sería magnitud de B, seno de T. ¿Eso para qué lo quiero? Pues para poder calcular el área de este paralelogramo. De tal manera que el área sería la base sería la magnitud de U por la altura. Y la altura es magnitud de B, seno de T. Para eso quería esto, ¿sí? El vector rojo mide magnitud de B, seno de T.
y la base del paralelogramo pues sería la magnitud de U. De tal manera que si yo quiero encontrar el área, pero déjenme, lo voy a poner mejor escrito para ok. Entonces si quisiéramos encontrar el área, vendría dada esa área por lo que sería la base, que sería la magnitud de U. La magnitud de U, déjenme ver dónde pongo una línea vertical aquí en el teclado. Pues creo que es esta, no. Magnitud de U, que sería la base del paralelogramo, toda esta base, ¿sí? La base, por la altura. Y dijimos que la altura es magnitud de B seno de T. Entonces eso estaría multiplicado por la magnitud de B seno del ángulo T. ¿Sí? Esa sería el área. Así de simple. ¿Sí? Bueno, pues resulta que de ahí podemos tener lo que sería la interpretación del producto cruz desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? El producto cruz, perdón, lo voy a poner ya en otra hoja porque aquí no me va a caber. El producto cruz, o en otros términos, el área del paralelogramo formado por los vectores U y B está definida por dos puntos, la magnitud de U cruz B. U cruz B. Y esa magnitud del vector producto cruz será equivalente a la magnitud del vector U por la magnitud del vector B seno del ángulo. Esa es la forma en que podemos calcular el área de un paralelogramo. Es decir, esta área, si la queremos calcular como base por altura, sería equivalente a sacar la magnitud del producto cruz de esos dos vectores. Bien, si aquí tenemos el producto cruz de los dos vectores, entonces, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Bueno, pues si calculamos la magnitud de este vector, vamos a ver si podemos calcularlo aquí. La magnitud de U cruz B ¿a qué sería igual la magnitud? Pues la magnitud sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 32 al cuadrado. Déjenme corregirlo. Es 32 al cuadrado más 6 al cuadrado más 22 al cuadrado.
Muy bien. Hacemos esa operación, déjenme corregirlo nada más, que no lo dibujo bien. Hacemos esta operación y tendríamos el área de esta figura. Entonces, ¿cuánto nos daría si hacemos esa operación para calcular la magnitud del producto cruz? Bien, pues haciendo las operaciones tendríamos lo siguiente. Vamos a sacar por aquí una calculadora. Tendríamos 32 al cuadrado, nos da 1024, más 6 al cuadrado, que es 36, llevaríamos 1060, más 22 al cuadrado, que es 488, más lo que llevábamos sería 1544. Si a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos da 39.29. Quiere decir entonces que el área es 39.29. Este es el área de este paralelogramo. El área es la magnitud del producto cruz. El área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa ahora si pongo un tercer vector? Un tercer vector. Lo voy a poner acá arriba y lo voy a poner con color rojo para distinguir un tercer vector. Un tercer vector Z. No le pongo W porque lo podemos confundir con el vector ortogonal. Un vector Z, pensemos de coordenadas 3 en X, coordenadas 4 en Y y coordenadas, por ejemplo, 7 en Z. 7 en Z. Bien, ¿dónde quedaría ese vector? Coordenadas 7 en Z. Muy bien, pues vamos a dibujarlo. 3, estaríamos hablando aquí, 3. Luego 4, 1, 2, 3, 4 aquí. Y pues trazaríamos las paralelas, ¿no? Aquí vendría una paralela, aquí vendría una paralela, y sobre esa trazaríamos 7 unidades hacia arriba. Supongamos que aquí nos da 7. Y ahí trazo el vector. Insertar un vector del origen hacia ese vector. Muy bien. Y de igual manera lo voy a poner en este caso de color rojo y un poquito más grueso, igual que los demás. Muy bien. ¿Qué sucede si ese vector rojo lo copio y lo traslado a cada punto de ese paralelogramo? Control C. ¿Dónde me lo pondría? El otro vector. Mejor me lo puse por acá arriba. No, creo que no. Por ahí debe haber. Pero todavía no lo pego. Control V. Aquí está. Lo traslado y lo pongo en el punto terminal. Aquí. Dejen borro esto de aquí arriba porque me va a estorbar esta parte. Déjenme borrarla. Ya más o menos ubicamos de qué se trata esta parte. Muy bien. Listo. Ya la borramos. Entonces ahora este vector lo voy a trasladar aquí. Perdón.
otra copia, la traslado en el otro punto terminal, que es aquí, y otra copia la pongo en el otro punto terminal, que es acá. Bien. Entonces ahí tengo los vectores colocados sobre los puntos terminales. Bien. Lo mismo hago con el vector U. Lo copio y lo voy a pegar en los puntos terminales para unir los vectores. Vean cómo se van a unir y van a coincidir exactamente. Pongo otro vector y lo pongo entre los otros vectores de color rojo, vectores Z. Y vean ustedes cómo coinciden, ¿sí? Hago lo mismo con el vector anaranjado, que es el vector V. Control C, Control V. Aquí está el otro vectorcito. Y lo pegamos en los puntos terminales. Va a coincidir. Pego otro vector, vector B, y lo traslado al otro punto. También nos debe de coincidir. Muy bien. ¿Qué formamos aquí? Pues lo que formamos fue una figura llamada paralelogramo. ¿Sí? Perdón, paralelepípedo. El paralelogramo es en el plano. El paralelepípedo es en el espacio. Paralelepípedo. Es la figura que acabamos de formar, un paralelepípedo. Vean ustedes que ahora tengo una figura tridimensional. Y esa figura tridimensional pues tiene un volumen. ¿Cómo calculo el volumen de esa figura? Pues si ya conozco el área de la base, pues entonces puedo multiplicarlo por la altura. Y al multiplicarlo por la altura, pues tendríamos el volumen. Y la altura en este caso pues es la magnitud del vector, o un vector que vaya en este sentido, ¿verdad? Igual que lo hicimos hace rato. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Bueno, pues el volumen, la forma en que lo vamos a calcular es a través de lo que se conoce como el triple producto escalar. Y el triple producto escalar nos va a dar el volumen. Entonces aquí tenemos el área, ya lo tenemos, ¿no? Y el área dijimos que es la magnitud del producto cruz. El volumen de un paralelepípedo estaría definido por es el triple producto escalar. Así se conoce, como triple producto escalar. Y se define de la siguiente manera. El volumen es igual a la magnitud, perdón, al valor absoluto. Aquí hablaremos de valor absoluto. Al valor absoluto de el producto cruz, U cruz B, punto, el vector, en este caso le llamamos Z. Valor absoluto del producto punto del producto cruz con el vector Z. Y esa sería la forma en que podemos
Déjenme ver si puedo poner aquí está el punto medio, porque es punto medio, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Ahí tendríamos el volumen. 3 sobra. Ahí tendríamos el volumen. El valor absoluto del producto cruz punto el vector altura, que sería el vector z. Esa es la forma en que calcularíamos el volumen. Para este ejemplo, donde tenemos estos vectores, pues si ya tenemos el vector producto cruz, ahora haríamos el producto punto de este vector con el vector z. Y eso nos estaría dando el volumen. Producto cruz, y aquí lo tenemos, es este de aquí arriba, ¿sí? Si hago el producto punto de este vector con z, obtengo el volumen. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿dónde lo haremos? Que tengamos espacio. Lo voy a hacer de este lado. Entonces tendríamos el vector producto cruz, que es 32. A ver si me deja hacerlo. Vector 32. Coma, ¿qué más dijimos? 6, coma, y 22. 22. Punto, aquí tendremos que hacer punto, el vector z, que dijimos el vector z es 3, 4, 7. 3, 4 y 7. Muy bien. Si hacemos ese producto punto, ¿cuánto nos daría? Pues multiplicaríamos primeramente 32 por 3. Sería la primera operación, que nos da 96. 96 más. Ahora multiplicamos el 6 por el 4. 6 por 4 pues nos daría 24. Y este es un 4. Y 22 por 7. 22 por 7 nos daría 154. Entonces más 154. Haciendo esas operaciones de 154 más 24 más 96 nos daría 274. Esto sería 274. Bien, si este hubiese salido negativo, le aplicamos el valor absoluto, porque acuérdense que el volumen es el valor absoluto de este producto punto. Ese es el volumen. Muy bien. Bueno, pues aquí está un ejemplo de cómo calcularíamos el volumen de un paralelepípedo. Acá abajo tenemos la fórmula. Valor absoluto
del producto punto entre el producto vectorial y el vector z, que en este caso z hace el papel de la altura del paralelepípedo. Muy bien. Hasta ahí tenemos ya lo que es el producto cruz. Producto cruz de dos vectores y su significado geométrico. Nos ayuda a calcular áreas en R3, áreas de paralelogramos y volúmenes de paralelepípedos. También es importante destacar que el producto cruz es un vector ortogonal tanto a U como a B. ¿Qué significa que sea ortogonal el producto cruz? El producto cruz es ortogonal tanto al vector U como al vector V. Es decir, si yo hago el producto punto entre U y el producto cruz, me dará 0. ¿De acuerdo? Si yo hago el producto punto del vector U cruz B punto U, me va a dar 0. Es decir, U cruz B y S, lo voy a poner entre paréntesis, S como vector, le aplico el producto punto con U, pues el resultado me va a dar 0. O bien, si U cruz B hago el producto punto con B, también me dará 0. Eso es lo que significa ortogonal. El producto cruz es ortogonal tanto a U como a B. Y eso pues habría que demostrarlo calculando su ángulo. Su ángulo sería de 90 grados. Si tú aplicas la fórmula del ángulo entre vectores, es decir, si tú aplicas la fórmula para calcular el ángulo entre el vector que tenemos aquí, que es U cruz B, y el vector U, el ángulo va a ser 90 grados. O si aplicas la fórmula para este vector con el vector V, también será de 90 grados. Aquí me faltó un signo más. Perdón, es un signo menos, ¿verdad? Porque es menos 28. Aquí es, perdón, menos 22. Aquí es 10 menos 4 y 6 menos 28. Si tú haces el producto cruz de este vector con U o con B, pero en el producto punto, te va a dar 0. O si quieres calcular el ángulo con su fórmula, pues te dará aquí qué vector es, qué número es 4. Te va a dar un ángulo de 90 grados. Eso lo puedes ya verificar de manera independiente, hagan la verificación para que puedan aclarar esa duda. En cuanto a que el producto cruz es ortogonal tanto a U como a B. Eso es importante que lo recuerden porque lo vamos a estar usando en planos en el espacio. Vamos a retomar el concepto de que el producto cruz de dos vectores nos da 0. Con esto terminamos el tema de vectores en R3. Si se dan cuenta, es muy similar a R2, salvo la operación de producto cruz que está relacionada con el área y el volumen del paralelogramo o paralelepípedo formado por los vectores U y B. Hasta aquí terminamos el tema de vectores en R2 y en R3. El tema que seguiría son rectas y planos en el espacio. Hasta aquí dejamos esta parte de la sesión.